Hola, ¿qué tal? Yo soy Araceli Mitsu, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer la clase de pintar talavera con acuarela, que originalmente iba a ser un live de Instagram, pero por diversas situaciones derivadas de una tormenta eléctrica nos quedamos sin luz ni señal para la transmisión completa de esta clase. Así que te la traigo esta vez por este medio y espero que la disfrutes. Lo primero que necesito que tengas listo es, en un pedacito de papel para acuarela, la plantilla. Si no la tienes descargada, está en la descripción de este video y a continuación te voy a dar un par de opciones para que la puedas trazar. Yo aquí la tengo trazada con lápiz y para ello lo que hice fue ayudarme de un iPad para usarla como mesa de luz con la aplicación Lightbox Trace, que bloquea la pantalla para que no se mueva de manera táctil y puedas calcarla. Yo sé que no todos tienen la facilidad de un iPad, así que te doy más opciones. Una de ellas es de que imprimas el archivo que te estoy dejando en cualquier tipo de papel bond, el papel común, y lo puedes utilizar con cualquier tipo de mesa de luz o incluso a contraluz con una ventana para calcarlo y que como este sea con lápiz el trazo. Esto más que nada para que ahora que pintemos no se nos vaya a correr nada de las líneas y no ensucie tu trabajo. Si no puedes con ninguna de estas dos opciones, también la puedes imprimir directamente sobre tu papel para acuarela, solo recuerda que tiene que ser de al menos 200 gramos y tiene que estar hecho por un poquito de algodón para que nos aguante la humedad que conlleva esta técnica. También es muy importante que si lo vas a imprimir, lo hagas a la menor opacidad posible, es decir, que la línea quede lo más tenue, porque si imprimes con inyección de tinta, cuando nosotros empecemos a pintar con acuarela, se va a activar esa tinta y nos va a ensuciar el trabajo. Por eso, a lo menor posible, casi que solamente tú lo puedas ver y que sea como un fantasma de guía para que vayas haciendo tu trazo. Eso en el caso de que sea inyección de tinta. Si es con láser, aunque también la recomendación es que sea mucho menor la carga del trazo, de la opacidad, no vas a tener tanto el problema como con inyección de tinta. Dicho esto, y esperando que ya tengas lista tu plantilla, vamos a comenzar. Este ejercicio se podría decir que es monocromático. La monocromía en general, no solo en acuarela, significa que vamos a trabajar solo con un color y con sus intensidades, es decir, lo más saturado, un color más oscuro, y con ayuda del agua que sea un poquito más tenue. Yo voy a utilizar esta acuarela líquida, pero puedes utilizar también de pastilla o de tubito. Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que te familiarices con lo más básico y podamos comenzar. En la acuarela no existe el color blanco. Este se va a lograr más bien a través de la transparencia del agua, es decir, que entre más agua le aplicamos a un color, va a dar la sensación de que es más tenue o más clarito, porque pues hay una cierta transparencia respecto al papel que sí es de color blanco. Esto también es muy importante que lo tengas en mente, sobre todo cuando hagamos cosas un poquito más elaboradas, porque si se te llega a pasar la mano de intensidad, de oscuridad, ya no le vas a poder encimar una acuarela blanca, por decir de algún modo, sino que tendría que ser un wash o un acrílico para que pueda realmente tapar el color que ya tienes. Voy a hacer la prueba con 2 pastillas y con un poquito de gotero para que veas las diferencias. Tú escoge, en función a los colores que tienes, qué color vas a utilizar. La talavera generalmente es de tonos azules como marinos o azul ultramar, o incluso violetas, entonces si quieres que sea tal cual como talavera, usa estos colores, y si no, puedes hacerlo también de manera libre con el que tú quieras. Le voy a aplicar un poquito de agua a mis pastillas para que se active el color y veamos cómo puede ser la paleta de este caso. Aquí en la parte de atrás tengo la tapa de mis acuarelas donde hago las mezclas y la voy a dejar tantito en pantalla para que puedas apreciar cómo lo hago. Básicamente, ya sea con el pincel o con el gotero, que le aplicas un poquito de agua a la pastilla, o si es una acuarela de tubo, a la parte donde lo hayas depositado, frotas un poquito para que el color se vaya activando y lo depositas en la zona donde vayas a mezclar. Como te acabo de decir, yo lo hago en la tapa de mis acuarelas, pero puedes hacerlo en un godete, en un plato o cualquier superficie lisa. Como es una pequeña muestra de colores, solo voy a usar esto que tengo en pantalla. Aquí yo le voy a agregar un poquito de agua y voy a hacer nada más una manchita de muestra para que veas cómo pinta, digamos con una cantidad alta de color porque no le puse tanta agua.
Le voy a agregar un poquito de más agua con ayuda de mi pincel a esta mezcla. Nuevamente la voy a integrar bien y voy a hacer otra muestra al lado. Como podrás ver, esta mezcla, como tiene más agua, se percibe como si fuera un tono más claro, pero sigue siendo exactamente la misma pastilla que ya utilicé anteriormente. Y como te decía, entre más agua, el color va siendo más claro. En este ejercicio vamos a utilizar 3 tonalidades, justamente una intensa, una media y una baja. Vamos a ver cómo pinta con esta otra pastilla, igual para conocer el color. De la misma manera, suavemente activo un poquito del color con la pastilla. Lo voy a pasar acá al área de mezcla, para que esté primero la versión más intensa, que sería algo así. Le agrego un poquito de más agua a esta mezcla para obtener el medio y un poco más todavía para una mezcla todavía más suave. Haz esto con las pastillas azules o del tono que quieras utilizar para que escojas solamente una y con esa vamos a trabajar. Y para que seas consciente de que a mayor agua va a ser más transparente o más clara y a menor agua el color más intenso. Una vez que tengas elegido tu color, vámonos sobre la plantilla. El tono que yo voy a utilizar es acuarela líquida marca Aquarel, que en realidad en el frasquito viene como violeta, pero yo siento que es en realidad un azul bastante oscuro. Lo primero que vamos a hacer es pintar todos los elementos principales o de mayor tamaño en la intensidad más alta, es decir, donde tenemos un poquito menos de agua. Básicamente siempre en la acuarela vamos a estar humedeciendo la zona donde estemos haciendo la mezcla. En el caso que se vaya acabando, pues agregaremos un poquito más, pero más o menos hay que cuidar que la proporción de agua vaya siendo la misma. Todos los que son como pétalos en la parte central de mi diseño y en la parte de las esquinas, los voy a hacer con este tipo de intensidad. Como te decía, es la más alta. Más adelante iremos jugando con la intermedia y con la más tenue, y también con la superposición de capas. Pero primero vamos a pintar cada una de estas y como consejo general, trata que tu pincel no guarde demasiada cantidad de pintura y agua, sobre todo para que cuando haga contacto con la hoja no se te vaya a ir como que una gota completa que pueda arruinar el trabajo que lleves hecho hasta el momento y que pues cause alguna mancha quizá un poco indeseada o que salga de control a lo que estás pensando. Más que nada es humedecer un poquito con la mezcla que tengas en tu godete o en tu tapita donde estás haciendo la combinación, quitar el exceso y poco a poco empezarlo a distribuir con cuidado. Obviamente este diseño está algo laborioso, así que te recomiendo que seas paciente y que te vayas poco a poquito. No te desesperes si sientes que vas un poco lento, lo importante es que vayas a tu ritmo y que lo vayas haciendo con cuidado. Igualmente, si quieres tener un poquito de más habilidad en cuanto al pincel y al pulso, eso es cuestión de práctica, y a ejercicios justo como este donde repetimos muchas figuras que son como muy definidas o muy pequeñitas nos ayudan a desarrollarla. Y si no, también aquí en el canal encontrarás algunos videos que te proporcionen ejercicios importantes para estas habilidades. Mientras voy pintando toda esta parte del color más intenso, también te voy a comentar algunas sugerencias en el caso de que tú quieras hacer tu propia plantilla o un diseño diferente, pero quieras conservar la propiedad de la simetría hacia todos los lados. Si te fijas, el que yo te compartí tiene hacia los dos ejes, es decir, vertical y horizontal, simetría, es decir, que se ve un poquito como si fuera a modo espejo en los dos sentidos. Y eso hace que cuando yo acabe de pintar mi ejercicio, si quisiera replicarlo varias veces, ya sea de manera manual o digital, se va a hacer una especie como de mosaico infinito donde van a ir encajando perfectamente uno con otro. Para hacer esto, yo lo que siempre hago es irme ya sea a Photoshop o si tienes iPad, también puedes hacerlo con Procreate, y ambos programas tienen una herramienta de simetría. En ambos casos es nada más de que te vayas al menú de activarla
le indicas si quieres que sea solo, por ejemplo, el horizontal, solo el vertical, si que, por ejemplo, que tenga diagonales o que sea una combinación de varias. En este caso, este que les estoy compartiendo es tanto horizontal como vertical. Y nada más trazas un cuadrante. Automáticamente la aplicación o el programa van a generar el espejo en el resto de los cuadrantes o de las mitades como lo hayas configurado. Una vez que lo tienes ya completo en forma digital, lo pasas así como la plantilla que tú descargaste, lo puedes descargar como un JPG o como un PNG. Y eso va a ser un poquito más preciso y más, digamos, más perfecto el trazo de tu trabajo. Como verás, cada vez que se va acabando la humedad en la parte de mi mezcla, humedezco un poquito el pincel, solo la punta, y la vuelvo a activar. La ventaja de la acuarela es que siempre podemos agregar un poquito más de agua y puede volverse a utilizar incluso cuando ya se seca, lo cual también ayuda bastante a que no desperdiciemos materiales. Voy a poner a continuación en cámara rápida cómo termino toda esta parte de la capa, digamos, más intensa, para explicarte cómo va a ser el tono medio y la capita del tono más aguadito, es decir, el que tiene más transparencia, y cómo aprovecharlos. Para trabajar la parte que tiene la intensidad más ligera de color, voy a agregar un poco de más proporción de agua, como te mostré al inicio, en la zona donde estoy haciendo mi mezcla. Y con ayuda del pincel voy a integrar bien esa mezcla para que quede perfectamente, digamos, homogénea, que esté el color y el agua totalmente integrados entre sí. Antes de hacer la prueba final ya en el papel, puedo agarrar mi hoja de muestras y hacer una pequeña prueba de cómo está pintando en este momento con esta cantidad de agua. Si siento que necesita más, le puedo agregar un poquito, o si ya está bien, pues dejarla así. Lo importante es de que estemos bien seguros de qué color va a ser el que pinte ya esta mezcla una vez en nuestro papel. Puedes hacer las mezclas tantas veces requieras y las pruebas obviamente que pues te hagan sentir satisfecho con el tono. Incluso puedes probar con otro color, no necesariamente tienes que hacerlo estrictamente monocromático, aunque es una sugerencia porque te ayuda a dominar un poquito más el tema de las acuarelas. Este color, que es el más tenue, lo vamos a pintar en toda la franja que está formando un rombo al centro de nuestra composición. Y aunque esta mezcla tiene bastante agua, es importante también que sepas que no necesariamente el que la mezcla tenga mucha agua significa que dentro del papel o de ya nuestra hoja tenga que tener demasiada cantidad. Con esto me refiero a que el agua va a ser la proporción en la mezcla, pero no necesariamente la cantidad en el papel. Porque si nosotros sobrehumedecemos o empapamos incluso el papel, lo que vamos a ocasionar, aparte de que el papel se puede dañar un poquito, empezar a pandearse, podemos hacer que, por ejemplo, si no es el papel indicado o se nos pasa la mano, absorba de más y se pierda la definición de las líneas, sobre todo. También podemos llegar a ocasionar algún pequeño accidente como una mancha. Pero sobre todo es para cuidar el estado del papel al final. Lo que voy a hacer es una capa ligerita, tiene que tener cierta transparencia. Es decir, no quiero que se tape totalmente, porque todos estos, digamos, diagonales, estos como ángulos que se crean en estas 4 franjas, tienen aparte elementitos decorativos. Estos los vamos a volver a pintar ahorita que seque esta capa con un tono de carga media. De las combinaciones que vimos al inicio, va a ser una un poquito más oscura que esta,
pero tiene que estar totalmente seca la base. Por eso la vamos a hacer primero, en lo que avanzamos un poquito lo demás, para que le demos el tiempo de secado y cuando regresemos ya podamos terminar con todos esos elementos decorativos. Si nosotros empezamos a pintar y no está totalmente seco, la humedad va a hacer que el color se expanda. Y las formas, sobre todo en este caso, que son un poquito más pequeñas y digamos son bastantes y son muy definidas, se pueden perder. Por eso es muy importante que las capas que sean más ligeritas o que sean como una especie de base a la cual todavía le vas a añadir algún elemento extra, siempre se tienen que secar totalmente. Lo bueno es de que no tarda tampoco tanto en secarse porque el papel obviamente está diseñado para absorber, por eso les mencionaba que es importante que tenga algodón. Y como te decía, al no estar exponiendo el papel a tantísima cantidad de agua, aunque la proporción sí tenga bastante, ayuda también a que se seque más rápido. Ya tengo aquí mis franjas listas para que empiecen a secar en lo que voy trabajando la siguiente parte. Para trabajar mi tono medio voy a agregar un poquito de más concentrado sobre la mezcla que ya he venido trabajando, aunque tú puedes hacerlo en otro compartimento, por ejemplo del godete o de tu área de mezcla. Lo importante es de que tenga un poquito de más intensidad que la que acabamos de hacer. Lo que vamos a pintar ahora son todos los elementos que parecen petalitos de tamaño medio, básicamente los que ya dejamos después de haber hecho la primera parte. Y a diferencia de la capa número 1, esta nos tiene que quedar un poquito menos intensa. Básicamente el procedimiento va a ser el mismo. Vamos a empezar a distribuir el color como coloreando todos estos elementos que tienen un tamaño ligeramente menor. Las recomendaciones son exactamente las mismas, solo que como el tamaño es un poquito más pequeño, por ejemplo, si te acomodas más con un pincel más pequeñito, más delgado, pues puedes hacerlo. Bueno, puedes utilizar uno que así te convenga. En las partes de los triángulos que tengo este tipo de franjas, también las voy a pintar con esta tonalidad. Y voy a continuar así con todo el diseño, en lo que sigo dando tiempo de secado a la parte más ligerita. Básicamente es este elemento que acabo de pintar, que se repite en las 4 direcciones y hacia afuera de la diagonal. Dicho esto, voy a correr a continuación en cámara rápida cómo lo voy llenando para que no tardemos tanto. Puedes poner en pausa el video en lo que tú también terminas y continuamos en un momentito con los detalles. Vamos a la parte de superposición de detalles. Todos los elementos que están en la franja necesitan ser un poco más oscuros para que se vuelvan a notar. La capa anterior tiene cierta transparencia y nos permite ver todavía la parte de la plantilla donde podemos guiarnos para pintarla. Te sugiero que utilices el pincel más delgadito que tengas, o depende del tamaño de tu hoja de papel, que sientas que es la punta necesaria para el tamaño de los detalles. Que te sea cómoda, eso es lo importante. En mi caso, este recuadro mide aproximadamente 15 por 15 centímetros y voy a utilizar un 00 para este tipo de detalles. Como la acuarela tiene cierta transparencia, es más o menos como si tuvieras un pedacito de papel celofán encimado con otro, ya sea del mismo o de otro color, que cuando están juntos se puede ver más oscuro la parte donde haya interacción entre ellos. Lo mismo pasa con las capas de color. Nosotros ya tenemos una base que es la más delgadita en cuanto a la proporción de agua y color, la más transparente, y al aumentarle en una segunda capa los detallitos como lo estoy haciendo a continuación, ya sea con una mezcla igual de aguada o un poquito más cargada, digamos que ahorita la que estoy utilizando es la mezcla término medio, por decirle de algún modo.
el color se va a ir haciendo más oscuro. Lo que haremos a continuación es todos esos detallitos irlos pintando con cuidado, con ayuda de nuestro pincel fino, para que al final podamos ver de nuevo todo el diseño completo, pero esos elementos ya quedarán dentro de la misma gama de color, ligeramente más oscurecidos. Recuerda que es importante que esto esté previamente bien seco, porque si lo haces con la base húmeda, no van a quedar formas definidas, sino que se va a absorber, digamos, de una manera un poco libre esta humedad y nuevo color, y van a hacer que pierdas la definición de las formas. Así que si todavía no has secado, espera unos minutos antes de poder continuar con este paso. Nuevamente voy a ponerte la cámara rápida para que puedas ver todo el proceso, pero que no demoremos tanto tampoco. Por último, ya solamente vamos a agregar algunos detallitos, y en lo que te explico de qué van, voy a terminar la parte de de los arquitos que tiene aquí al centro, que los estoy haciendo con la mezcla en término medio, es decir, el tono ni tan diluido ni tan intenso. Como tenemos algunos elementos de línea, lo puedes hacer ya sea con acuarelas comunes, es decir, nada más cambiar si quieres el color, aunque precisamente ya no sería monocromático el ejercicio, lo cual no tiene nada de malo. Pero aquí lo que quiero que hagas es de que si vas a hacer con otro color, también aprendas un poquito de qué colores te pueden funcionar y cómo yo los elegiría. Tenemos básicamente dos posibilidades. Una es que escojas un color que sea bastante armónico y que combine con el que ya tienes como color principal. En mi caso, pues obviamente, y como te mencionaba al inicio, al ser Talavera escogimos un azul que es bastante intenso, un azul ultramar. Y para este tipo de tonos, los que le convienen para hacer que este tipo de combinaciones como muy armónicas, como muy ad hoc a la misma paleta, que se sienta como muy integrado todo, son los colores que son sus vecinos en el círculo cromático. Es decir, le puedes agregar los detalles de línea, por ejemplo, en un morado o tal vez en un verde, y se va a sentir un poco como una especie de integración muy armoniosa, muy uniforme, y no va a haber como que elementos que precisamente destaquen sobre de otros. La otra es de que te vayas por una combinación súper contrastante y entonces pienses en algo opuesto en el círculo cromático. En el caso del azul, lo contrario son los anaranjados. Pero también puedes ir con algo no tan extremo o algo semejante, como por ejemplo un amarillo o un ocre, por ejemplo, o incluso un dorado. Yo los detalles a continuación los voy a pintar, mejor dicho, con acuarela de color dorado, es decir, una acuarela metálica. Pero en general tienes estas dos opciones y ya tú decidirás cuál es la que quieres aplicar a tu diseño. Como te mencionaba, yo voy a utilizar algo de acuarela metalizada en un tono dorado porque precisamente quiero que haya un contraste alto y por eso me voy a ir al opuesto. Toda esta estructura es principalmente azul, un color frío. El dorado es como todo lo contrario, es un color cálido y es prácticamente opuesto. Para esto voy a utilizar acuarelas de Nida Acuarelas, en realidad solo voy a utilizar un tono que es el 18K. Y para este tipo de acuarelas lo que hago es con ayuda de un goterito ir como depositando un poquito de agua nada más para activarla, para que se vaya haciendo suave y más fácil de manipular. Con la punta de mi pincel mezclo un poquito aquí directo de la pastilla. En estos colores no suelo hacerlo ya en un godete porque me gusta que sean pues lo más intenso, porque como te decía son efectos especiales. Si tú estás utilizando una acuarela mate,
puedes hacerlo con el procedimiento habitual, con una carga alta de pigmento. Y básicamente lo que voy a hacer es trazar todas las líneas. Si te fijas, básicamente son arquitos que tenemos en las esquinas principalmente, y los puntos que habíamos dejado en la parte de los triángulos que están como de franjas. Así que me voy a apoyar todavía de este pincel delgadito para poder tener un poquito de más control. Básicamente tomo el color y lo voy depositando con cuidado sobre estas líneas. Si siento que en algún punto se me acaba la pintura, pues vuelvo a tomar un poquito y la vuelvo a aplicar. Nuevamente vámonos a la cámara rápida para que veas cómo hago todo el proceso y volvemos. Y de esta manera hemos terminado con nuestra baldosa de Talavera. Espero que hayas disfrutado el video, que tengas un gran resultado y que también te haya servido para aprender un poquito más de la técnica básica de acuarela. Si quieres tener más tutoriales y videos como este, no olvides suscribirte al canal o bien sígueme en mis redes sociales para enterarte de nuevos lives, en vivos, tutoriales y talleres. Yo soy Araceli Mitsu, hasta la próxima.